entrevista con la ingeniera Andrea González Nader. Ella es una activista ambiental, empresaria y figura política de nuestro país. ¿Cómo está, mi estimada Andrea González? Queremos saludarla desde la provincia de Santa Elena. Muy buenos días. María José, muy buenos días. Un abrazo enorme a mi provincia querida de Santa Elena. En realidad, un pedacito de mi corazón siempre va a estar ahí, entre Sinchala y Barcelona. Tengo el gusto de conocer a esas mujeres coñeque de la provincia de Santa Elena. Así que un abrazo desde el frío. Manden calorcito. Muy bien, mi estimada Andrea. La tarde del 6 de junio usted oficializó su precandidatura para la presidencia acá en nuestro país. Sería importante conocer qué la motivó ahora ya a participar como presidenciable. Bueno, María José, nosotros vivimos lamentablemente de la peor manera. Vimos cómo se puede truncar un proyecto político debido a justamente la corrupción, a justamente todo el tema de la delincuencia y quienes no quieren que se llegue a depurar un país que lo necesita. Es tan reciente el proyecto que levantamos hace poco en territorio que creo que el país merece la oportunidad de ver por primera vez un debate presidencial de ideas y no de personas teniendo que sacarse los casos de corrupción. Nuestra participación es igual de urgente que la urgencia del país. Es un proyecto que se levantó en territorio con soluciones. Nuestro país es una chalina de muchos colores. Las soluciones que funcionan en la sierra tal vez no funcionan en la costa y tal vez no funcionan en la Amazonía. Y este es un proyecto que se levantó con esa lupa, sabiendo que somos diferentes y que eso nos enriquece en realidad como país. Nuestra misión aquí es limpiar una papeleta llena de personajes corruptos con demostrados casos de corrupción dentro de sus partidos como son Metástasis, Urga, Encuentro, Plaga, y que por fin los ecuatorianos podamos escoger entre la mejor idea y no el menos corrupto. Bueno, en todo caso, mi estimada Andrea, usted se postula por el movimiento político Fuerza Valiente. Coméntenos un poquito más acerca de este movimiento. Bueno, Fuerza Valiente es un movimiento civil, no tiene ninguna representación jurídica ante el CNE. Entiendo que muchas personas de a pie desconocemos cómo funciona el código de la democracia, un código que en mi opinión debe desaparecer y darle paso a uno que realmente sea representativo. Muchos desconocíamos, por ejemplo, que a las listas establecidas se las penaliza cuando no pueden participar. Y aquellos independientes que queremos participar porque tenemos un proyecto, porque tenemos un candidato, porque tenemos las ideas, tenemos que buscar como vehículo una lista establecida. Vimos, el 14 de junio se publicó la lista de aquellos movimientos que el CNE ya aprueba para participar. Fuerza Valiente todavía no cumple con los requisitos, hay que recolectar firmas, es un trabajo de territorio que toma su tiempo. Yo felicito al presidente que ha podido sacar su movimiento con tal rapidez y tanta facilidad, pero realmente se necesitan de recursos y tiempos y Fuerza Valiente o Valientes, que es como ahora estamos transitando nuestro nombre, quiere tener más bien una figura del primer movimiento sostenible del país. Es lo que siempre hemos dicho y ya estaremos oficializados para un 2027 para las locales, pero en estos momentos Fuerza Valiente representa el movimiento del ciudadano de a pie, este que lucha contra la corrupción desde la puerta de su casa para adentro y de la puerta de su casa para afuera, sin necesidad de estar representado lamentablemente por un partido político. Hemos encontrado el espacio cívico con sociedad patriótica para poner todas nuestras ideas en la mesa sin compromisos con grupos de interés, ni con grupos de corrupción, ni con agendas de impunidad. Y entiendo que les esperaba que salgamos con Fuerza Valiente, pero también debemos conocer que los tiempos del CNE son difíciles. En lo personal, yo he tenido una pésima experiencia con el CNE. Ha sido una de las entidades que, en lo personal, creo que privan a la mujer de participar en la política y aún así estamos aquí. Entonces, es necesario saber que Fuerza Valiente en estos momentos no cuenta con una representación jurídica ante el CNE, por lo cual nosotros necesitábamos unirnos a una lista. Ingeniera, el movimiento político Fuerza Valiente, hay muchos que han asociado con las iniciales del ex candidato asesinado Fernando Villavicencio. ¿Qué puede decir al respecto, mi estimada Andrea? Bueno, Fuerza Valiente nace del nombre de esta bancada de asambleístas que se quedan sin un lugar seguro donde poder ejercer ese plan, esos objetivos que planteamos en una campaña. Cuando se hace la ruptura justamente de la bancada de 34 asambleístas, y ojo María José, hay que decirlo,
mucho se critica lo que ha vivido este proyecto político, pero ningún otro proyecto político en el país ha tenido que pasar por lo que nosotros pasamos. Es difícil juzgar a quienes empezaron un proyecto político con un líder y se los arrebatan de una manera tan salvaje en la mitad del proyecto político. Entiendo y respeto las opiniones de aquellos que dicen, pero ¿cómo es posible que estos asambleístas se hayan ido incluso al PSC, siendo un partido coludido con la corrupción, incluso enemigos de Fernando Villavicencio en vida? Pero es difícil realmente que una bancada se mantenga cuando no hay un liderazgo. Este nombre de Fuerza de Valientes, porque en realidad el nombre original era Fuerza de Valientes, nace de este grupo de asambleístas. Tomamos el nombre con mucho cariño, en un sentido de realmente llevar en el corazón, porque es algo muy sutil, el FB, pero reconociendo que obviamente la imagen de Fernando Villavicencio, y siempre lo he dicho, para mí Fernando es un mártir. Que hayan 10, 15 movimientos políticos que se inspiren en su lucha, me parece que es lo mínimo que le debe a este país. Pero vemos con mucha pena cómo hay celo frente a la imagen de una persona que quería inspirar generaciones y justamente tomando esas precauciones. Y ojo, lo único que nosotros pedimos es que se haga justicia por Fernando y que su familia encuentre la paz. Justamente por eso pues hemos mutado el nombre a Valientes, pero estamos tratando de identificarnos con lo que realmente somos, un movimiento que siempre ha apostado a la sostenibilidad, a la lucha contra la corrupción y a la libertad. Nuestros 3 preceptos son justicia, desarrollo sostenible y libertad. Y con eso, indistintamente de lo que la gente quiera posicionar, es lo que representamos. Andrea González representa a Andrea González, no representa a nadie que no está, ni a las personas con las que hemos dejado muy claro que van a trabajar desde la Asamblea, desde el Legislativo. Y un poco para dejarlo claro para mí, y respeto las opiniones de los otros, el verdadero legado de Fernando Villavicencio son sus libros, escritos con su puño y letra y con lo que él decía que era el arma más valiosa para luchar contra la corrupción, una pluma. Y por supuesto, sus hijos. Entonces, dejamos claro que era una manera de simplemente venerar a quien nos dejó con este proyecto político a cargo, que ha sido tan difícil continuar, pero siempre hemos dejado claro que para nosotros el legado de Fernando Villavicencio son sus libros y sus hijos. Andrea, y ya que estamos hablando en este caso del ex candidato Fernando Villavicencio, que lamentablemente fue asesinado y muy querido por los ecuatorianos, ¿qué opina usted acerca del informe de la Asamblea Nacional que habla de que se trataría de una delincuencia común y también se trataría de algo político? ¿Qué opina al respecto, Andrea? María José, querida, yo fui muy enfática desde el inicio de la creación de esa comisión. Si quieres que algo no se resuelva nunca, crea una comisión. Es un dicho ya conocido. Desde el inicio, yo percibí que la creación de esa comisión era una plataforma política en su comienzo para quienes fueron los principales detractores en vida de Fernando Villavicencio. Y pues ahora personas ajenas en realidad a su lucha, incluso líderes que él mismo denunció y con los que arrancamos una campaña bastante polémica el año pasado. Yo creo que la Comisión de la Asamblea no sirve para nada más que para una plataforma política, para su narrativa. Creo que le ha hecho muchísimo daño a la investigación que tiene en sus manos fiscalías con apoyo de la inteligencia internacional, y es a quien yo personalmente, esa es mi opinión, espero que me den la verdad. En ningún momento yo esperaría o tendría esperanzas de que una comisión de asambleístas que en su momento fueron enemigos de Fernando Villavicencio y que en su momento simplemente han utilizado su imagen, sean quienes vayan a resolver un crimen que está siendo trabajado por la Fiscalía Ecuatoriana y la Inteligencia de Estados Unidos. Entonces, me remito a mis palabras desde un inicio. Para mí la creación de esa comisión simplemente corresponde a factores externos que quieren utilizar la imagen de Fernando Villavicencio para construir su narrativa. Y eso es lo que vemos que ha dado resultado de esa comisión. Saludos, estimada ingeniera Andrea González, le saluda Jesús Bernabé, y quería también plantear, ya que estábamos hablando acerca de su incursión ahora como presidenciable, precisamente vemos de que sí, efectivamente, desde Fuerza Valiente llevan esa lucha de Fernando Villavicencio. También queríamos consultarle, ya que se ha cuestionado un poco el tema de que están sintiendo ese respaldo por el Partido Sociedad Patriótica, y usted lo decía desde un principio, claro, hay personas que hacen quedar mal a las filas de los movimientos, pero también hay personas
que valen la pena apostar por aquellos. Y por eso es que mi pregunta era, aparte de este movimiento, ¿de pronto están abiertos a recibir el apoyo, el respaldo de otras organizaciones políticas que a lo mejor también decidan acompañarlos en este proceso, ingeniera? Claro que sí. Nosotros comenzamos en realidad estas conversaciones con todos los partidos con los que no había una línea roja. Y las líneas rojas eran muy claras, ¿no? A partir de eso, nosotros comenzamos a reunirnos con todos aquellos partidos que consideramos que no tenían una agenda de corrupción, una agenda de impunidad o que están claramente relacionados con los casos de la Fiscalía. En ese sentido, en Sociedad Patriótica fue donde encontramos un espacio civil amplio, libre y sin compromisos. Y remito a lo que tú dices, mucho se ha criticado la participación de nuestro candidato asambleísta nacional, Lucio Gutiérrez. También creo que mucha gente desconoce que en estos momentos Lucio Gutiérrez es uno de los pocos asambleístas nacionales que está metido en ese nido de víboras, en mi opinión, y que no ha seguido la narrativa de los corruptos, de los que quieren impunidad, ni de los que buscan sus intereses personales. Los errores que cometimos el año pasado en nuestra campaña para mí quedan escritos sobre piedra. Uno de los principales errores que tuvimos el año pasado fue poner al primer asambleísta sin saber si se iba a poder sentar o no. Y con mucha pena, Carrillo no se pudo sentar. La bancada nunca tuvo un líder. Fernando lo asesinaron. En estos momentos estamos trabajando con ese concepto de realmente tener un equipo de trabajo que funcione desde la asamblea de manera independiente del Ejecutivo, pero por supuesto alineado con el tema de anticorrupción y contra la impunidad. Por otro lado, Jesús, y no sé si tú lo recuerdas, ¿por qué lista se lanzó el actual presidente? Claro, por supuesto. Él fue en este caso auspiciado también por algunos movimientos que ha sido criticado en este caso, el de Suma 23. No, él fue por la 35. Sí, efectivamente. Claro, él fue por la 35 y obviamente también vemos cómo incluso a mí y a Fernando nos costó mucho arrancar la campaña porque teníamos encima la denuncia del reparto de los hospitales de Fernando, de la líder del partido por el que estábamos. Es difícil y yo sé que las mujeres tenemos la vara más alta, pero respecto a las opiniones, que ojo, las abrazo y las recibo con todo el cariño del mundo porque para eso estamos, para escuchar en qué podemos mejorar y cómo quisiéramos que se hagan mejor las cosas. Pero en este sentido debemos recordar que tenemos un presidente joven que llegó a la presidencia, que ha sido independiente de la lista con la que se lanzó y que se lanzó por la lista del expresidente Correa 35, que luego fue a manos de Lenín Moreno. Vengo de lanzar una presidencia que fue polémica justamente porque Fernando y yo tuvimos que explicar cómo es que estábamos dentro del partido político de una persona que en su momento Fernando había denunciado. Es complejo y lo entiendo, pero lo que sí pido es que tengamos una memoria no cortoplacista. Los errores que se cometieron hace 20 años en el gobierno de Lucio Gutiérrez son parte de ese aprendizaje que él ha tenido para ser un asambleísta que ahora entiende cómo puede aportar desde la asamblea. Entonces, por supuesto que entiendo la reacción de una población que no comprende cómo funciona el código de la democracia, pero si tú haces una radiografía X a los partidos que están ya dentro de la lista aceptada por el CNE para participar este año, perdónenme, pero absolutamente todos tienen rabo de paja, unos más largos que otros y otros con demostrados casos de corrupción. Entonces, no es que no tengamos memoria, es que tenemos memoria para todos. Ingeniera, usted actualmente, ¿cómo clasifica el gobierno del presidente Daniel Noboa Sin, sobre todo en temas de seguridad y recuperación de la economía? Yo creo que estamos viviendo una guerra, pero lamentablemente la guerra se siente puertas afuera de Carondelet y no puertas adentro. Tengo que aceptar que se han tomado decisiones muy duras, que en su momento incluso los planteamos con quien fue mi anterior binomio y sabíamos que estas decisiones iban a tener este impacto que tienen, pero sí creo que hace una falta terrible, una conexión realmente con la realidad que está viviendo el país. También hemos sugerido, y lo decimos, realmente esto no es una propuesta, es una sugerencia ciudadana a Vox Populi que queremos que llegue y se realice lo antes posible. No es necesario sentarse en Carondelet para poder ejecutar las buenas ideas, y las buenas ideas son de quienes las hacen. Nosotros creemos que hay un error en plantear una estrategia de guerra como que el país entero está en guerra, y esto lo he conversado en las 4 regiones del país y no hay ninguna persona que me pueda decir que piensa lo contrario. A pesar de que Ecuador está en guerra, la localización geográfica de esta guerra es en la costa, netamente en la costa del país. Hemos perdido la costa y el territorio marítimo.
Y es en ese lugar en donde se enfocan todos los esfuerzos de los narcoterroristas internacionales para el control de nuestro país. Entonces, nosotros proponemos que se enfoque la mayoría del esfuerzo, sobre todo de la fuerza pública, a recuperar el control marítimo. Y ustedes que están en Santa Elena saben de lo que estoy hablando. Las playas, los puertos, Ancón, Anconcito, todo lo que alguna vez fue territorio de paz, en estos momentos es en donde se libra realmente la guerra. Entonces creo que falta una conexión con el territorio que le permitiría a un ejecutivo tomar unas decisiones mucho más eficientes. Repito, creo que ha tomado decisiones en el camino correcto, pero falta un montón todavía para llegar al objetivo y creo que no podemos decir que se ha recuperado ni la institucionalidad ni la paz del país. Entonces hay que taparse donde llega la sábana, ¿no? Reconocer que se han tomado, por supuesto, decisiones correctas. Veo una falta de equipo de trabajo, creo que le falta brillar a los ministerios y que una sola persona no puede salvar este país. Esto no es en solo, es en coro. Bueno, sobre todo acá en la provincia de Santa Elena, que hace años anteriores, hace unos 10, 15 años, los santaelenenses estábamos acostumbrados, mi estimada Andrea, a vivir tranquilos, una tierra de paz, pero ahora la situación es diferente porque acá en Santa Elena nos roban todos los días. Acá en el país hay varias preocupaciones, pero una de ellas definitivamente son nuestros jóvenes, ya que el rango de edad de las personas que lamentablemente son asesinadas son nuestros jóvenes, que a una edad temprana, hoy por hoy vemos niños sicarios ya de 14, 15, 16 años, jóvenes también que pertenecen a diferentes bandas criminales. ¿Qué se puede hacer? Es la pregunta para que los jóvenes se alejen del narcoterrorismo, mi estimada Andrea. María José, y ese es un trabajo en territorio. Nosotros no le vamos a ganar jamás a la mafia a punta de bala. Yo tuve la dicha de ser profesora durante 7 años de la materia Sistemas Ambientales y Sociedades para Bachillerato Internacional y trabajé con muchos jóvenes de entre 15 hasta 18 años. Luego trabajé con comunidades vulnerables, Olón, Montesinaí. Esto no apareció de la noche a la mañana, María José. Hemos sistemáticamente arruinado las oportunidades de nuestros jóvenes. Y yo, como profesora de 7 años, te puedo decir que la solución sí está en el sistema educativo. Y hablemos a calzón quitado, como nos gusta hablar. ¿Qué sucedió cuando nos quitaron el bachillerato especializado, cuando nos quitaron la premilitar, nos quitaron civismo del bachillerato? Cuando tú tienes 15, 16 años, lo más chévere cuando tú estabas en el colegio era poder escoger cuáles materias te iban a servir para tu profesión. Claro. Tú ya empezabas a ver, en mi caso, que yo fui quibio, a mucha honra. Yo también fui quibio, a mucha no honra también. Más. Qué alivio no volver a ver dibujo técnico, perdón, colegas arquitectos, pero caramba, qué alivio poder usar esas 8 horas de clase para lo que a uno le interesaba en el momento crucial en la vida, en la que estás buscando, a ver, ¿para qué soy bueno? ¿Será que me gusta química? Chuta, no quiero saber nada de esas fórmulas, mejor me voy a literatura. ¿Quieres ser poeta? Escojo entonces sociales y me rodeo y me empapo de toda la cultura que se está muriendo en este país. ¿Pero qué hicimos? Les quitamos a esos chicos la especialización. Ahora pasan el bachillerato haciendo nada. No se tienen que esforzar porque no estudian lo que quieren. Tampoco tienen pasantías pagadas. Entonces, ¿para qué vas a hacer pasantías? Y no te esfuerzas tampoco en la pasantía porque es pagada. Esto fue sistemático, María José. Destruyeron el sistema educativo para poder implantar su ideología, indistintamente si es de izquierda o de derecha. Destruyeron el futuro de nuestros jóvenes. Y nosotros tenemos que luchar contra las mafias en territorio. Y esto ya no es lucha, es competencia. ¿Por qué? Porque tiene que ser más bacán ser legal que ilegal. Si no, las corridas narcos nos van a ganar. La recuperación de la defensa civil no es solamente porque se vienen infinitos temas con el clima donde vamos a necesitar esa mano en territorio que ayuda, esa fuerza voluntaria que siempre nos ha caracterizado el país, sino que es la única manera de recuperar el nacionalismo. No tenemos nacionalismo, este país está por las patas de los caballos y esto no fue hecho de la noche a la mañana, esto ha sido sistemáticamente desde hace más de 15 años para quitarles a ellos sus sueños e implantar una ideología. Nosotros queremos jóvenes libres, libres de las mafias, libres de las ideologías, y eso solo se consigue con oportunidades y educación. Y la vida me dio esta oportunidad de llegar a la política con esta experiencia de profesora y de joven aún, porque en el fondo todos somos jóvenes aún. Así de es. ver el poder y ese potencial enorme que tienen nuestros jóvenes siendo utilizados por los políticos corruptos y las mafias.
Y usted ha dicho algo muy cierto, Andrea. El trabajo no se lo realiza solo. Definitivamente el trabajo tiene que ser en conjunto. De pronto queremos saber quiénes van a acompañar en la presidenciable Andrea González. ¿Cuál será su binomio? Desde ya, así es. De pronto por ahí ya se dicen nombres. Oiga, yo por ahí estaba revisando una entrevista con nuestra colega Radio Élite y decían por ahí las características del presidenciable, del segundo presidenciable que acompañara a la ingeniera. Tiene que ser ambientalista, que no sea de la región costa, todas esas características. ¿Ya hay nombres de pronto ahí? ¿Hay candidatos ya, ingeniera? Sí, hay candidatos. Le cuento que más fácil es encontrar esposo que un binomio que le caiga bien a todo el mundo, pero ahí vamos. Realmente la vara es muy alta para las mujeres. Yo lo tomo con lo tomo de una manera muy jovial, muy jocosa. Realmente a mí no me victimiza el hecho de qué tanto se nos exige a las mujeres y qué tan acostumbrados estamos a los errores de los hombres en la política. Es normal, recién estamos llegando a este tema. Efectivamente, el binomio tiene que ser de otra región. No descartamos pues las otras 3 regiones que no están siendo representadas, a pesar de que yo soy un poco híbrida porque casi toda mi familia vive en Cuenca y la otra mitad en Guayaquil. Estamos buscando una persona cuyo principal requisito sea completa y total honestidad, un currículum intachable. Ya con eso es bastante difícil la búsqueda. Por supuesto que tiene que ser hombre, probablemente sea de la sierra, debe ser una persona que esté alineada con la sostenibilidad, pero no necesariamente un experto en el tema ambiental, porque para eso ya tenemos al ingeniero en medio ambiente. Me encanta la economía, mis padres son economistas e ingeniera comercial, me formé en una escuela de negocios, la economía vendría a ser como mi segunda pasión, así que buscamos a alguien que tenga claro que la economía y la sostenibilidad es lo que va a sacar adelante este país, pero con también nervios de acero, porque esto necesita cabeza fría y nervios de acero, justamente para no meter la pata, mantener la cordura, no dejarse llevar, no caer en la narrativa. Es complejo el perfil que se busca, pero tenemos clarísimo cuál es el perfil. Y ya hay algunos nombres, ¿no? Pero como les digo, chuta, más fácil es conseguir marido que le caiga bien a toda la familia que un binomio que todo el país le agrade. Entonces, vamos a tratar de ser lo más ecuménicos posible, pero bueno, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ni estoy para reina del banano. Entonces, lo importante es que lean las propuestas y voten por esas propuestas, y les puedo asegurar que nuestro binomio será alguien que está alineado y de mi absoluta confianza, porque lo más importante en este país es que no nos vuelva a suceder lo que está pasando en estos momentos, que en mi opinión es una vergüenza a nivel nacional e internacional, indistintamente de los motivos, de las razones, de lo que vaya a suceder. Esto no se puede repetir. Efectivamente, de que sí, estamos hablando de que el país debe estar unido, sobre todo por esto de la lucha contra el narcoterrorismo. Es lamentable de que desde el gobierno nacional, desde las cabezas, existe este tipo de divisiones. ¿Cuál es el mensaje que también se está dando indirectamente, ingeniera? ¿No le parece? Sí, totalmente. Y la verdad, a ver, zapatero a tus zapatos. Quien escoge el binomio finalmente es el presidenciable. Y yo veo una falta de admisión de ese error. Creo que nos hace falta escuchar qué fue lo que salió mal. No es el único que se equivocó. Vimos que, bueno, mi criterio, y no porque sea yo, creo que Fernando Villavicencio fue el único que escogió un binomio que realmente podía confiar y que no le iba a causar los problemas que vimos que todos los otros binomios le causaron a su presidenciable. Entonces, es un poco injusto porque durante la campaña el binomio presidencial es unipersonal. Es decir, eres una sola persona. Todo lo que haga o califique o diga o desdiga esa persona es una candidatura unipersonal. Pero en el momento en que tú ganas la presidencia, el vicepresidente se vuelve como accesorio. Entonces, siempre hay que dejar claro desde el inicio cuál es la función de un vicepresidente. Y en mi opinión, hemos venido teniendo vicepresidentes de florero que han podido trabajar a través de ejes transversales cosas muy fuertes para el país que realmente valen la pena. Entonces, desde el inicio, nosotros vamos a trabajar con nuestro binomio para que él sepa cuáles son sus ejes transversales, nos ofrezca qué es lo que puede trabajar, con qué ministerios lo puede hacer y cuáles son los objetivos a lograr. Entonces, muchos hablan de ya eliminar la figura de la vicepresidencia porque realmente es injusto para la persona que participa como vicepresidente tener que dividir las responsabilidades durante una campaña como una candidatura unipersonal, pero una vez que se ayuda a llegar al poder a esta persona, es como los que mandan al espacio, estos cohetes espaciales, ¿no? Ayudan a subir, pero ya arriba ¡pum!, se parten. Y eso genera inestabilidad. Entonces, hay que tomar con conciencia cuál es el rol de un vicepresidente y que sea una persona de absoluta confianza de quien se va a lanzar. De lo contrario, pues vemos toda inestabilidad y no es nueva en la historia del país
que haya un vicepresidente serruchando el piso del presidente es lo que más hemos tenido. Entonces también tienen con más razón, el presidenciable debe buscar a alguien de su absoluta confianza y que esté alineado con sus proyectos. Muy bien, mi estimada ingeniera. Y la pregunta es, ¿cuándo estará visitando nuestra bella provincia de Santa Elena? Uy, yo vivo ahí metida. Yo ya soy patrimonio cultural de Sichal, Barcelona. ¿Qué es lo que más le gusta de la provincia, ingeniera? Chuzo, a ver, entre el bollo, el raspado de maní, la Venus de Valdivia, y la verdad es que yo sí amo San Virituta. Yo tengo un San Virituta en mi casa, tengo un Venus de Valdivia en mi casa. ¿Pero le ha dado resultados o no le ha dado resultados, ingeniera? El San Virituta. Ya no quiero que me hagan muy fértil, ya cerramos la fábrica. Pero para mí, realmente, de verdad, de corazón se los digo, un pedazo de mi corazón está enterrado en los 5 cerros. Santa Elena es una provincia que tiene mi amor desde tiempos que ni recuerdo. En la última campaña fue un gusto para mí poder conocer a estas mujeres luchadoras que cosechan y trabajan la paja toquilla, pero que poco crédito tienen a nivel internacional de todo lo que hacen. Tuve el gusto de poder probar por primera vez el raspado de maní en Barcelona. Casi me da algo. Yo decía, pero Nestlé, agárrate, pues. O sea, aquí se viene la competencia más grande del mundo en bebidas nutritivas, con proteína. Yo veo al país como un paraíso, un tesoro, y Santa Elena recoge absolutamente todo. Los 5 cerros, las playas más hermosas de toda la costa del Pacífico de Latinoamérica, la tienen ustedes. Manabí también compite, ¿no? Y Esmeraldas también, pero nosotros en Ecuador tenemos un tesoro en la costa que hemos dejado que usufructen los peores. Para mí Santa Elena tiene un potencial enorme y es una de las provincias a las que más se le debe, porque reconozco que fueron un paraíso de paz y ahora tienen, el número es impresionante, de cada familia de Santa Elena, por lo menos tienen una persona de alguna manera relacionada con los carteles o en un proceso judicial, cuando siempre fue un lugar de paz. Con mucha pena he leído este libro que se llama La bendita maldición del Cholo, que habla de cómo esta herencia del pescador ha sido desprotegida y ha sido justamente utilizada para que estos grupos de poder inescrupulosos y para que estos narcoterroristas de mar sean a quienes más atormentan. Creo que el país le debe enormemente a Santa Elena, siendo una de las provincias que más empleo da, el potencial turístico que tiene y el maravilloso legado cultural que ustedes tienen ahí. He trabajado en conjunto con los chicos de Olón, con ese rescate cultural que tienen de la cultura huancavilca. Es impresionante lo que pueden hacer con nuevas ideas. Y a Santa Elena, pasando un fin de semana, así que la próxima tiene que ser en vivo en la radio y presencial. Gracias, ingeniera. Con todo gusto le esperamos. Queremos agradecerle por esta amplia entrevista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Y eso sí, por favor, nos vamos a comer un bollo, porque eso sí, llegar a Santa Elena y irse sin un bollo es pecado. Así es. Gracias. Un fuerte abrazo a la distancia. 9 de la mañana con 32 minutos.